Hola, my friends. My name is Rodrigo, and I'm a student in Sheik Woods, which is in partnership with Warwick School of Wizardry. Well, my friends, first of all, let me tell you about a little bit of our school. This school has its origins some years in the past with the Mayan priests and bishops here in the Yucatan Peninsula that comprehends the states of Yucatan, Quintana Roo, Campeche, and Tabasco. The Mayans used to do some sorts of wizardry and wisdoms. So here, first I'm going to explain you some of the concepts of this school. The first is Sheik Woods, that means good luck, or in Spanish, buena suerte. And the other is Guayna Shuk, that means School of Wizardry, or in Spanish, Escuela de Hechicería. Así como ustedes tienen el Halloween, nosotros también tenemos una festividad muy famosa, el Día de Muertos. Esto lo celebramos los días 1 y 2 de noviembre, y es una mezcla rara de costumbres prehispánicas con fiestas católicas de los españoles. Esta fiesta es totalmente nacional y es reconocida en todo el mundo. Aquí en Yucatán, por ejemplo, recibe otro nombre, pero es básicamente lo mismo y se llama Hanalpishán. Esta fiesta tiene su origen en la antigua Mesoamérica y era muy importante para todas las culturas. Antes que nada hay que entender que al morir los prehispánicos creían que iban a un lugar llamado Mictlán, que en inglés significa Underworld, o en español el inframundo. Y este era gobernado por lo que los griegos dirían que sería Hades, y para los mexicas hubiera sido Mictlantecutli, que es el señor del inframundo, o the Lord of the Underworld. Los prehispánicos tenían la creencia de que el Mictlán se cruzaba en 4 años, pero no era así nada más como que así. Había varios niveles que cruzar, básicamente 9, entre los cuales había cuevas, montañas de obsidiana, que era una piedra muy utilizada en ese entonces porque se afila como vidrio y con eso atacaron a los españoles. Vientos fríos, pérdida de gravedad, flechazos, cruzar ríos, pero estos ríos se cruzaban con la ayuda de un xolo escuincle, el perro pelón mexicano. Pasando de largo estas creencias prehispánicas, actualmente tenemos otros símbolos para festejar y anhelar la muerte, y no para verla de un modo morboso o tétrico, sino más bien para no tenerle tanto miedo. El primero de estos símbolos son las calaveritas de azúcar, que tienen de antepasado los xopantlis, que eran paredes grandes hechas de cráneos pegadas con barro o arcilla, que obviamente al momento de llegar los españoles les tuvieron total repudio y las cancelaron. Es aquí donde nacen los alfeñiques, que eran artesanías de azúcar que tomaron la forma de cráneos para poder seguirlas haciendo. Estas calaveritas pueden tener un nombre escrito en la frente, que por lo general es el nombre del difunto, aunque también se le puede poner el nombre de la persona a la que se la quiere regalar. En la antigüedad también podrían representar a Mictlantecutli. Y ahora el que por mucho es mi símbolo favorito actual, el pan de muerto. El pan de muerto es básicamente una dona sin agujero que encima tiene una bolita de pan que simula ser un cráneo. En los laterales tiene panes alargados y duros que simularían ser huesos que van en descenso. Probablemente el símbolo más importante del Día de Muertos sea la ofrenda, y es la que más conocemos. La ofrenda básicamente es un lugar de veneración para los difuntos. Esta se llena de comida, bebida y postres que por lo general son los que le gustaban al difunto en vida. Además se decora con papel picado, que es un papel delgadito de colores y que en vez de estar dibujado se recorta para tener hermosos diseños. Además, el altar se decora con muchas flores de cempasúchil que tienen un agradable aroma y un color amarillo intenso.
para que el difunto logre encontrar su camino a casa. El que es probablemente el símbolo más artístico y más hermoso del Día de Muertos es el Catrín y la Catrina, creados por José Guadalupe Posada, un auténtico grabador mexicano de mucho talento. Él dibujó y diseñó personajes de los cuales la gente se podía vestir, ya sea con vestidos regionales de muchos colores, trajes de mariachi y además de maquillaje de calavera. Y no para ver a la muerte de una forma más austera, sino como digna,